hemos entendido ese concepto de autopoiesis como un sistema que tiene la capacidad de autogestionarse y está integrado por distintas partes que interactúan entre ellas y se convierten así en algo autónomo. A veces pues nos confundimos con qué es un medio, porque muchas veces cuando entendemos que los medios son extensiones de todas las habilidades del hombre, empezamos a pensar que todo es un medio. Entonces, por eso me parece tan útil esta metáfora del terrario, porque si nosotros pensamos en la idea del medio ambiente, sabemos que el medio ambiente es muy distinto a lo que ocurre dentro de un terrario. El medio ambiente está caracterizado por ser hostil. Por ejemplo, pensemos en un bosque, en un parque, donde pues puede ser que el musgo lo pisen o que esa matica pequeñita que veíamos ahí dentro de ese foquito apenas nazca, pues algún animal se la coma, ¿cierto? Podemos decir también que en ese medio ambiente hay agentes de selección natural que regulan de una forma muy fuerte, es decir, que ejercen presión sobre los sistemas y que además son caóticos, caóticos porque lo que sucede en el medio ambiente es impredecible. Entonces, ¿qué pasa? Que se crean ecosistemas que se diferencian del medio ambiente porque son sistemas que se aíslan para hacer el entorno más predictivo y menos amenazante. Entonces, lo que vemos aquí en este foquito es que la temperatura se mantiene estable, es menos difícil que alguien o que algún depredador o que incluso un ser humano pise ese musguito y hasta ahí llegue. Es decir, que de alguna manera se aísla para protegerse y así logra que ese entorno que hay alrededor de él sea menos hostil o menos amenazante. Cuando nosotros hablamos de Insta Poetry, decimos, bueno, ¿y cuál es ese medio ambiente? Entonces, ¿qué es lo que estará por fuera de ese terrario? Estarán todas las prácticas de creadores y poetas en redes sociales que afectan la obra de Skag, ¿no? También existen todas esas prácticas sociales participativas de las redes que hacen que pues surja la copia, la repetición, la traducción. Cuando hablamos de traducción también hablamos como de esa posibilidad de hacer nuevas versiones de una obra o de un contenido que ha sido creado por un autor. Es decir, que nos situamos dentro de unas lógicas propias de ese entorno mediático. Y esas lógicas también tienen un carácter comercial. Ya sabemos, por ejemplo, que Instagram permite la monetización prácticamente de todo porque podemos vender muchos artículos a través de Instagram y además podemos monetizar la participación. Entonces, todas estas características del entorno mediático afectan la poesía de Skag, porque las prácticas de los creadores en Noruega, de los poetas que incluso produciendo en inglés están influyendo sobre su poesía, las prácticas sociales de quienes leen la obra, pues obviamente están afectando la obra. Ahora lo vamos a ver de qué manera lo hacen, al igual que las prácticas comerciales de todo lo que permite pues la plataforma, hacen el perfil de Stack en Instagram también una ventana de venta de múltiples artículos. Entonces, como vemos, sí hay un ambiente que rodea a ese entorno mediático y que está afectando cómo qué sucede eh, en ese terrario, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí vemos, por ejemplo,
en nuestra metáfora del terrario foco, no es lo mismo tener ese terrario expuesto a la luz solar al lado de una ventana que tenerlo en una oficina sin luz natural, ¿cierto? Es decir, que hay unas condiciones del medio ambiente que, que lo condicionan, que hacen que sea como es o que crezca como crece, a la velocidad que crece. Todo eso está influyendo en esas plantas indirectamente, ese medio ambiente. Aunque por supuesto la membrana, que es en este caso ese cristal, está protegiendo al medio. Entonces, nosotros pues estamos un poco ante una paradoja en el caso pues de Internet, y es que por un lado eh, todos estos terrarios toman la energía del exterior. ¿Por qué del exterior? Porque necesitan la luz y la luz viene de afuera, ¿cierto? En este caso, pues viene de una lámpara, pero también puede venir de una ventana o del sol directamente. Lo mismo pasa con los sistemas mediáticos que toman la energía del exterior, pero al mismo tiempo requieren una membrana o frontera que los proteja. Y esa membrana o frontera, que en este caso diríamos es esta bombona de vidrio, es a lo que nosotros llamamos medio. Es decir, la membrana es el medio. Es decir, este contenedor que vemos acá es nuestro medio. Los medios pueden crear una especie de orden a través de un sistema autopoiético. En ese sistema autopoiético hay regulación y hay autocreación. Y es lo que vamos a ver en el caso de la instapoesía de Skag, porque vemos que hay una regulación y una autocreación a través de las prácticas sociales de creación y de consumo del mismo medio. Ya en los 60, McLuhan nos decía que los medios tienen escudos que nos separan y nos aíslan, pero a la vez nos filtran. Piensen en un libro que nos separa de las personas que están a nuestro alrededor porque no podemos verlos, o piensen en el teléfono, nos separan y nos aíslan, pero a la vez nos filtran una cantidad de información, de datos, de contenidos. Lo mismo sucede con el terrario. Nos aísla, pero a la vez nos filtra. Ven que esto tiene acá una tapita con un lazo. ¿Por qué? Porque por aquí tiene que entrar el agua que nutre el terrario. Y es decir, que al mismo tiempo que nos separa, también nos filtra. Y ya por allá en los 60, Murphy había dicho también que obviamente los medios eran contenedores, así tal cual se llaman las macetas. En general son contenedores y todos los recipientes que puedan alojar plantas son contenedores. Entonces, cuando hablamos de un medio como un contenedor, podemos decir que en el caso de la instapoesía, ese contenedor viene de otro, que es la poesía lírica. La poesía lírica era una poesía no narrativa, o sea, algunos dicen que es la primera forma poética, está hecha por repetición, era como una presentación teatral en la que pues participaba muchas veces la lira, por eso se habla de lírica, y quedaba en la memoria de quienes lo veían porque era oral, por la manera en que se representaba. Y esa representación era lo que hacía que la poesía circulara. Ahora, cuando hablamos de instapoesía, también pues podemos decir que hay un contenedor y hay una manifestación del medio como tal. ¿A través de qué se manifiesta el medio? El medio se manifiesta, en este caso, a través del post, en lugar de lo que sucedía con la lírica,
que su manera de representarse era a través de la voz. En los posts pues se integraba la imagen como objeto intercambiable y lo que se creaba en ese objeto intercambiable eran experiencias que circulan en ese entorno conectado. Cuando nosotros hablamos de este sistema cerrado, piensen en la Insta Poesía, perdón, como mm, como lo más aparente, lo que hay. Nosotros aquí en este terrario no podemos ver el sustrato, no podemos ver en lo que se apoyan estas plantas, pero nosotros sabemos que todas estas plantas que hay acá, pues los que sabemos un poquito de plantas, sabemos que son plantas que necesitan mucha humedad porque todas vienen de el trópico, que estas son bromelias, son helechos, que este musguito que va creciendo por acá también requiere mucha agua para sobrevivir, es, al igual que estos otros líquenes que vemos por acá, que requieren unas condiciones de luminosidad indirecta. Es decir, nosotros empezamos a ver que estos medios, este sistema que hay acá, comparte unas propiedades. Y cuando nosotros hablamos de qué hay acá, si estos son bromelias, helechos, líquenes, pues decimos cuáles son los elementos que sobresalen en el medio o que son visibles. ¿Qué diríamos en el caso de la Insta Poetry? Que el elemento principal que sobresale o que es visible es obviamente el lenguaje, ¿no? Y que los objetos o esos productos sobre los que se imprime la poesía de SCAG funcionan como productos que reproducen esas poesías. Y así la poesía puede convertirse en algo material o lo material en digital. Entonces, estamos describiendo lo que es más visible, la capa externa, que es a la vez la más reconocible en un entorno ecológico de los medios. Es importante esta distinción que hace Camila Holm con relación a los niveles de distribución de la poesía. Porque, ¿qué pasa en un entorno mediático? Nosotros aquí tenemos el terrario, este es, digamos, que nuestro entorno, ¿cierto? Se crea un entorno aquí en el que todas estas plantas aportan condiciones e interactúan con las condiciones de las demás, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la instapoesía, podemos decir que todos los sistemas de distribución de la poesía están generando como su propio terrario. ¿Por qué? Porque podemos decir que hay un terrario, por ejemplo, solo Instagram. Hay otro terrario que sucede entre las interacciones de los usuarios con los contenidos que el poeta publicó en Instagram y otro nivel ya mucho más profundo que sucede a través de los objetos, porque los objetos también son medios. Y si decimos que un MOOC, por ejemplo, tiene pues una poesía de SCAC, pues ese MOOC puede que vaya de generación en generación, habite el lugar de la vida privada de algunos de esos usuarios y sucedan otras interacciones que ya no son digitales, sino que ocurren en el plano material. Es decir, que la circulación o la distribución de la poesía hace que se creen nuevos ecosistemas, como nuevos terrarios, donde se producen nuevas experiencias de intercambio entre los sujetos y los objetos.